Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. ¿Checaron su horóscopo antes de venir? Bueno, bien hecho los que no. Bueno, así como acaba de mencionar, efectivamente me dedico a la divulgación de la ciencia desde 2005. Elegir como carrera la divulgación de la ciencia es un poco accidentado porque nos enfrentamos a que no nos toman en serio muchas veces o no toman en serio nuestro trabajo. Y bueno, les platico sobre mí que este año estoy un poco distraída de la ciencia haciendo literatura porque multidimensional como solemos ser los seres humanos, que ponemos múltiples intereses, pues también me dedico a escribir narrativa. No lo hago bien, pero lo hago. Bueno, en este nuevo viaje intentando aprender a escribir o a escribir de una manera diferente, a considerar también la literatura, que se aleja un poco de escribir literatura de escribir ciencia, o eso es lo que nos hacen creer, porque en algún momento de la historia las echaron a pelear. No me pregunten cuándo, pero las echaron a pelear. Entonces, puedo robarme a lo mejor algunas cosas que sí he aprendido de la literatura. Como la literatura suele ser muy crítica de otros, como la literatura debería ser más autocrítica. Entonces, cuando empiezo a pensar, bueno, en un evento en el que vamos a recordar a uno de los divulgadores más exitosos que han existido en la historia, pues también deberíamos recordar a otro tipo de divulgadores, ¿no? No hay solamente una manera de hacer las cosas. Y esta presentación va a ir de una historia de terror a una navideña. Empezamos con la de terror. Bueno, este año el INEGI nos regaló en junio un susto adelantado antes de Halloween, cuando nos dio los porcentajes de la encuesta de la percepción pública de la ciencia. Había algún porcentaje que era bonito, ¿no? Como que el 92.2% de la población piensa que se debe dar mayor presupuesto a la ciencia y a la tecnología. Ah, no, qué chido, estamos de acuerdo. Pero mientras tanto, el 25% de la muestra, o bueno, que podríamos considerar la población, la muestra la considero pequeña para el tamaño que es México, únicamente fue en el área urbana, pero bueno, vamos a tomar estos números. El 25% de la población tiene interés nulo por temas de ciencia y tecnología. 14.5% tiene interés nulo en temas de contaminación ambiental. Y como nos acaba de explicar la compañera, deberíamos aumentar ese porcentaje exponencialmente. Esto está horrible. 77% considera la acupuntura, homeopatía o limpias como métodos para tratar enfermedades. Imagínense, 77% de los mexicanos pensando que yendo con el que arregla, ¿cómo le dicen al alcohol con el que soba, se va a curar de algo. Ay. Ok. 5.2% de todos los mexicanos se dicen bien informados sobre temas de ciencia y tecnología. Este está horrible. 30.9 no se ve tan feo, pero está sumado de los siguientes porcentajes. 6.9% de la población visitó los eventos de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Si no están familiarizados con eso, es uno de los eventos más grandes que tenemos los divulgadores. Y entonces llegamos al 6.9% de la población. 10.9% visitaron planetarios y 13.1% exposiciones tecnológicas o industriales. Otro porcentaje es que tenemos, sí, efectivamente, esta es la era dorada para buscar información, ¿no? Todo lo tenemos al alcance de la mano con el celular. Pero 62.6% de la población no utiliza bajo ninguna circunstancia los medios de comunicación para buscar información de ciencia y tecnología. Para colmo, México es el segundo país que está más expuesto a las noticias falsas, con un 43%. Ya conocemos los métodos matemáticos para poder rastrear cómo es que las noticias falsas se transmiten. Tenemos toda la información, la conocemos, y sin embargo, pues parece que la divulgación, si bien es un puente entre la ciencia y el público, parecemos puente peatonal, que nada más usan cuando quieren. ¿Y qué pasa? Que los atropellan. Bueno, entonces
vamos a hablar de algunos casos de éxito, vamos a hablar de por qué hacemos divulgación los que hacemos divulgación, que es tan apasionante, déjenme les cuento, o algunos de ustedes lo saben, cómo hacer ciencia. Ambas cosas son excelentes. Manuel Calvo Hernando es ecuatoriano. Él escribió un estudio sobre divulgación de la ciencia en América Latina para la Flaxo. Y aquí en esta frase da el crédito a uno de nuestros divulgadores mexicanos, al doctor Nemesio Chávez Arredondo. La ciencia posee un alma fuerte, una columna poderosa, unas raíces profundas. La ciencia enseña a pensar sin dolor, con libertad y concierto, críticamente. La ciencia abre la puerta a la posibilidad de valorar la duda, enfrentar la ignorancia, equivocarse, percatarse de ello y procurar no hacerlo la siguiente vez. Como conciencias individuales, los suficientes de la ciencia tienen en común la actitud o espíritu científico, la tendencia a las aplicaciones, el menester de descifrar, el gusto por la revelación, la proclividad a preguntar y hallar respuestas, la necesidad de entender y saber la naturaleza del universo. Bueno, después de esta frase tan bonita, vamos a hacerle caso a Newton, que parafraseó a alguien más cuando dijo: si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, y vamos a subirnos a hombros de gigantes de otros divulgadores que han sido tan exitosos como Sagan en hacer su trabajo. Empezamos con Voltaire y la inoculación, porque déjenme les cuento que tenemos los mismos problemas, o nos estamos enfrentando como divulgadores a los mismos problemas que se tenían desde el siglo XVIII y anteriores. Pero la historia de Voltaire es una historia prácticamente Disney, es de amor. De toda la gente con la que Voltaire, el filósofo francés, pudo haber tenido un romance, fue con una física, hizo bien. Aquí va a ser tanto la historia de ella como la de él. Esta física, de las primeras mujeres en la ciencia, se llamó, disculpen mi francés, pero literalmente hablo pésimo francés, Gabrielle Émile de Bretelet. Tuvo la suerte de haber nacido en una familia aristocrática así super open mind. No crean que los franceses son recientemente open mind, siempre lo han sido. Y descubrieron los padres de Emily que ella era sumamente inteligente, que tenía muchísima capacidad, tanto para aprender como para interpretar la información. A los 10 años la niña ya era políglota y las reuniones familiares se dedicaba a recitar a los poetas clásicos, o sea, a los griegos, y solía con Virgilio y tal. Pues bueno, entonces Emile les tiene el interés por la filosofía natural, de la que en ese momento sería, podríamos decir, el equivalente a la ciencia ahora, y las matemáticas. Y sus papás la apoyan y la ayudan a que se forme en estas áreas. De nuevo, perdón, en esta época pues era bastante común que las personas tuvieran amantes, tuvieran relaciones extramaritales, y también no estaban mal vistas siempre y cuando se ocultaran. Pues bueno, Emile en algún momento conoce a Voltaire, pero de lejitos, ¿no? Así como bien fan, porque, Voltaire, escribes teatro, me gusta. Y empieza a interesarse por él. Posteriormente, Emile tiene que casarse, y práctica mujer como era, entendió que en este caso los medios de que le podían facilitar pertenecer a una familia con dinero, estar casada con un hombre con dinero, implicaba que podía dedicar el resto de su vida a la búsqueda del conocimiento y seguir acercándose a los investigadores, a los filósofos. O sea, podías seguir con ese lujo de tener una vida intelectual, porque realmente la vida intelectual hasta la fecha es un lujo. Bueno, se casa, y yo creo que los papás buscaron bastante bien con quién buscarla, porque cayó en blandito. Y el marido entendió quién era ella y la dejó hacer y deshacer. Entonces, entre los múltiples amantes que tiene Emile en algún momento, está un amigo en común de Voltaire, los presentan y ¡pum! Flechazo, ¿no? Acá, toda apasionada del romance, de que ya las muestras de afecto en público, todas, hasta los franceses andaban persinando. Y lo que tiene este romance de ventaja es que Emile tiene un interés muy, muy, muy especial en una de las obras científicas más grandes. ¿Cuál creen que fue? El Principia de Newton. Aquí les presento a Voltaire
un caso excepcional de divulgación, porque yo creo que fue el primero que cambió al mundo. Y aunque nosotros podemos no conocer a Emily, conocemos a Voltaire. Y las letras de Voltaire llegaron a este lado del charco. Y sus letras cambiaron el mundo en muchos sentidos, y uno de ellos fue científico, porque gracias a él, el pensamiento que estaba en ese momento rompiendo con lo cartesiano y convirtiéndose en newtoniano, llegó hasta acá. Bueno, como les decía, era también bien open mind el marido de Emily, y resulta que él tenía una propiedad llamada Segrey. Y llegan ahí porque a Voltaire se le ocurre hacer una crítica a la religión francesa y lo empiezan a perseguir y tiene que mantener perfil bajo y están buscando dónde, y entonces de repente la chica esta, no, pues mi marido tiene una casa, vámonos para allá. Llegan para allá, la casa tenía que pues hacer ciertos arreglos, ¿no? Porque no estaba en las mejores condiciones, pero para esa época Voltaire ya era bastante famoso. Como él era muy satírico, como él era bastante popular, pues mal no le iba económicamente, al contrario, pudo él pagar las reparaciones de la casa, pudo él empezar a mantener los caprichos materiales también que tenía nuestra física consentida. Y empiezan a hacer una vida juntos. El marido ya pudo dedicarse a la guerra en paz, tal y como lo tenía planeado, mantener a su propia amante, a dedicarse a la comida, y fin. Y de ahí ya empieza una vida intelectual para los dos en Segrey. Esta es una fotografía, bueno, una litografía antigua de la propiedad. Dicen que está bien padre la vida, que es el sueño de toda princesa Disney intelectual. ¿Por qué? Porque ahí, en esta propiedad, lo que hacían era que invitaban a los intelectuales de la época, a los filósofos, a los escritores. Cada quien se iba a trabajar por su lado y nada más intercambiaban la información o hacían las tertulias filosóficas en las noches. Los Bertolitos, Voltaire y Emily, a lo largo del día se mandaban notitas sobre su trabajo y lo comentaban en las noches. Resulta entonces que el Principia de Newton fue traducido por Emily en su totalidad. No sé si ustedes lo sepan, pero a Newton no únicamente se le ocurrió revolucionar la ciencia con palabras que nadie entendía, no solamente se le ocurrió poner un montón de cuentas raras inventando el cálculo, sino que además escribió toda su obra en latín. Como bajo estas circunstancias era imposible que los filósofos normales lo entendieran, pero llegó Emily a cambiar esto. Ella traduce, de hecho, la traducción que ella hizo es la canónica francesa, es hasta la fecha la que utilizan ellos con el prólogo que escribió Voltaire. Bueno, imagínense entonces qué hubiera sido de la ciencia si alguien tan fácil de leer, porque de verdad si no lo han leído háganlo, es muy divertido, si alguien tan fácil de leer como Voltaire no hubiera escrito de la mejor manera que pudo a Newton. Podemos leer esto y otras cosas, los textos que lo metieron en problemas con los franceses, sus reinterpretaciones, o sea, un mero acto de divulgación de la ciencia. En estos textos que se llaman aquí en México se pueden comprar y se pueden leer a la fecha como cartas filosóficas. Y en las cartas filosóficas, en la 11ª carta, nos pone un anecdotario, digamos, de que en uno de sus viajes a Inglaterra, a la Gran Bretaña, se entera de que allá ven a los franceses como unos padres desnaturalizados porque no hacen nada por ayudar a que sus hijos combatan la viruela. Los ingleses le habían copiado a otra etnia que podría ser los antepasados de los rusos, también tienen referencias de los chinos, de que ya fuera de que les frotaran las costras de la viruela o se las dieran a comer a los niños o como fuera que fuera, pero ya inoculaban a los niños en ese entonces. Estábamos hablando de que si Voltaire escribió en el siglo XVIII, vamos a decir, fue como por la tercera década del siglo XVIII, y esa costumbre ya era antiquísima, ya existía la vacunación. Y él hace sátira de los franceses a los que los ingleses tachan como cobardes por no atreverse a cuidar a los niños, a darles una mejor vida, por no prevenir que tuvieran una enfermedad que les podría marcar
estéticamente o los podría pues privar de la existencia. Ok, sigamos entonces con el siguiente que también era fan de Emile, es aquí 100% mexicano. José Antonio Alzate y Ramírez, no sé, ¿alguien puede levantar la mano si lo conoce? Ok, es muy triste que no lo conozcan porque ese hombre fue todólogo, le debemos un montón de cosas. Dependiendo de quién lo estudie, chequen que fue periodista, teólogo, científico, médico, editor, traductor, crítico literario, hasta de insurgente me lo tachan, y el primer filósofo mexicano moderno. Eso de insurgente está bien chistoso porque José Antonio Alzate, al vivir en el siglo XVIII y ser clérigo, pues estaba súper apegado a la iglesia. Pero estamos hablando de una época en la que tener creencias religiosas no estaba peleada con el seguir buscando el conocimiento. Entonces, él empieza a darse cuenta de la importancia de esa búsqueda. ¿Por qué? Porque estaban naciendo las naciones. Y una nación sabia, una nación capaz de crear arte y tecnología, era una nación de verdad. Y en la Nueva España querían ser una nación de verdad, querían ser tomados en serio. ¿Por qué? Porque venían los filósofos naturales europeos a decir que lo que estaba de este lado del charco era inferior. Decían hasta que los animales eran inferiores a los animales que se encontraban en Europa. Y esto a Alzate le calentaba la cabeza como no vean. Él efectivamente manejaba mucho este rollo de que el conocimiento científico era para ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. Alzate es ni más ni menos que sobrino de la tía que vendría siendo Sor Juana Inés de la Cruz. Esa es como el gancho, ¿no? Para empezar a hablar de Alzate, o como muchas veces se empieza a recuperar su figura. Si se fijan, sí se ve bien la rama de la relación genealógica que hay entre ellos dos. No pertenecieron al mismo siglos, ni siquiera se conocían, eran parientes muy lejanos, pero si algo heredó Alzate de la tía fue el amor por el conocimiento. Alzate era súper progre, pero odiaba sobre todas las cosas a Linneo. Primero les voy a hablar de lo malo y luego ya les hablo de lo bueno. Odiaba la clasificación binomial de Linneo, pero se dice que precisamente por pertenecer a la iglesia, cuando en una plática de este tipo le plantean la posibilidad de que las plantas tengan pues, características sexuales, ¿cómo? ¡No! ¡Hereje! Y se dedicó en sus publicaciones a criticar todo lo que tuviera que ver con una clasificación binomial. Pero la parte que sí está padre es que se dedicó a defender lo que era de acá. Él decía, ¿para qué hacer una clasificación nueva tan porno? Si aquí en México tenemos una bien chida. Y pongo la banderita de México, aunque él era nuevo hispano y todavía no había México, pero porque él era muy defensor de lo que se hacía aquí. Él era defensor o por lo menos fue facilitador para que las mujeres también pudieran publicar en sus diarios y gacetas literarias, que aunque digan literarias eran científicas. Él empezó la cruzada contra los horóscopos. Imagínense desde cuándo ya empezó esa. Los odiaba también, o sea, no podía concebir cómo era posible de que quisieran tomarse decisiones importantes basadas en los horóscopos, y defendía que los mexicanos utilizaran la marihuana, incluso recreativamente. Y estamos hablando del siglo XVIII. Ese señor que ven ahí, ¿sabe alguien quién es? Humboldt, efectivamente. Bueno, Humboldt conoció de París. Observador poco exacto y de una actividad a veces impetuosa, se dedicaba a demasiados objetos a un mismo tiempo. En la introducción geográfica que precede esta obra hemos examinado el mérito de sus tareas astronómicas. Y no puede negársela el muy verdadero de haber excitado a sus compatriotas al estudio de las ciencias físicas. La Gaceta de Literatura, que publicó por largo tiempo en México, contribuyó muy particularmente a dar fomento e impulsó a la juventud mexicana. Debería ser el santo patrono de nosotros los divulgadores, definitivamente Alzate. Pero bueno, ese asunto de ser poco sabio se lo criticaron mucho, pero precisamente porque, si ustedes gustan
recurrir o empezar a leer Alzate directamente en sus publicaciones, pueden ver que habló de todas las ciencias, ramas de la ciencia que existían y que apenas nacían. Alzate empezó ya a hablar de mineralología, bueno, pues ya, gracias a lo que estudiaba Alzate, pues, y lo que decía Alzate fue que se creó las carreras de ingeniería. Él fue el precursor de todo eso. La historia de cómo se coló Alzate a la Academia de Ciencias de París, se las voy a resumir para no cansarlos tanto. Resulta que viene un filósofo natural francés a observar el paso de Venus. Y como Alzate ya era aquí conocido en la Ciudad de México y tenía instrumentación para hacer, pues para poder observar cualquier fenómeno astronómico, junto con otro compañero de la época que se llama Bertolo H., los contrató el gobierno de la Ciudad de México de la época para que realizaran la observación parcial, bueno, del tránsito de Venus que se vería parcialmente aquí en la ciudad. Como Alzate hacía bien las notas y se metía en todos los chismes, cuando aquí en México se muere este francés que vino a hacer la misma observación y él tiene que mandar su bitácora con las notas a Europa, resulta que había hecho las notas con las patas, no se entendía nada, no había referencias, no había citas, no había nada. Uno de quien vendría siendo el biógrafo de este filósofo natural fue su sobrino, a quien Alzate le mandó sus propias notas para complementar las que había hecho originalmente. Y no solamente le mandó notas, le mandó una cajita con un montón de muestras a lo mejor de cacao, o sea, de plantas y de insectos y de cosas que se podían encontrar aquí. Toda esa cajita con muestras, con notas y observaciones, ¿no? De qué querían decir, para qué se utilizaban, etcétera, etcétera. Pues gracias a eso, que se leen en París los trabajos o todos los textos alzatianos, es que por aclamación unánime lo incorporan a la Academia de Ciencias de París, sin ni siquiera el haber pisado un pie allá, jamás. Es más, ni siquiera salió de territorio novohispano, nunca. Ese es el prólogo de una de sus gacetas literarias, tuvo varias publicaciones y, como les decía, él insistía mucho en que se hacía un bien al reino enseñando ciencia a las personas. Él hablaba de ciencia de la manera muy básica y comprensible, o sea, él no estaba hablando para sus pares, sino que estaba hablando para el pueblo. Pasamos a alguien más que ya hablando de Alzate antes que yo, que fue Luis González de Alba. Luis González de Alba es otro personaje que le gustaba pelearse con todo el mundo. Definitivamente se peleaba con todo el mundo. No sé si lo conozcan más por el medio científico o por el literario. ¿Alguien puede decirme quién lo conoce por el científico? ¿Por el literario? Quería hablar de él precisamente porque él es una figura muy compleja, que sí sería necesario apreciar su obra desde múltiples visiones, no nada más la ciencia, no nada más la literatura, no nada más el activismo. Él fue otro todólogo. Déjenme les leo el currículum. Novelista, poeta, músico, periodista, cronista, divulgador de la ciencia, empresario, activista, líder del movimiento del 68 y psicólogo. Bueno, él es Luis González de Alba, precisamente él es más conocido por haber sido un líder del movimiento del 68, razón por la cual estuvo encarcelado en Lecumberri 2 años. Esos 2 años los usó para leer, para escribir una novela, para hacer las crónicas del movimiento estudiantil y para hacer álgebra. Él quería efectivamente estudiar física, nada más que donde él creció en Guadalajara le salieron, adivinen con qué te con. No estudies algo con matemáticas porque va a ser muy difícil. Bueno, pasa lo del 68. Dimensionar a Luis desde, como les decía, desde una sola perspectiva me parece muy poco fructífero. Él era una persona altamente crítica y a lo mejor yo no soy la persona ideal para hablarles del activismo, bueno, de la necesidad de introducir
la ciencia al activismo, porque yo no hago activismo como tal, pero sí es importantísimo que las personas dejen de escudarse en la biología y empleen mal a la biología y a la ciencia para justificar su homofobia y su transfobia. ¿Por qué? Porque a lo mejor Luis se peleaba con todo el mundo, a lo mejor Luis no estudió ciencias y su trabajo puede tener algunas fallitas. Pero, por ejemplo, cuando le preguntaron a Luis por qué hacer divulgación de la ciencia, él respondió, porque no tenía con quién platicar tomando café de temas científicos. ¿Y qué hizo? Pues se dedicó a estudiar por su cuenta, por sus propios medios. Entre la gente que se peleó no solamente fue del mundo de la literatura, sino como que no le caía muy bien la somedicita. ¿Por qué? Porque pues no proporcionaban tantos medios para que él pudiera estudiar como autodidacta. Sin embargo, en 1997 le dan el premio nacional de periodismo por su labor como divulgador. Él se quitó la vida en 2016, pero considerando cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado el activismo, o bueno, la forma en la que se percibe el activismo con el uso de las redes sociales, que es como que exponencial así el más uso de la información, lo mejor que podríamos hacer para guiarnos de cómo emplear la ciencia en esto, pues es leer su trabajo y evaluarlo críticamente por su contenido, no nada más por la manera de hacer literatura, sino por la manera de decir las cosas. Porque, por ejemplo, el libro que tiene de El burro de Sancho y el gato de Schrödinger es completamente narrado. Por medio de la narrativa, nos enseña 100 años de física cuántica. Díganme ustedes que puede ser más maravilloso que eso. Bueno, así rápidamente, libros que deberemos leer de él: Bases biológicas de la bisexualidad, La orientación sexual, reflexiones sobre la bisexualidad originaria y la homosexualidad, La ciencia de la calle y otras mentiras, El burro de Sancho y el gato de Schrödinger, Niño o niña, las diferencias sexuales, Maravillas y misterios de la física cuántica, un paseo por la física del siglo XX y su inesperada relación con la conciencia. Bueno, nada más son 5 casos, no se asusten. Ya había hablado la compañera de Andrew Yang. ¿A quién de ustedes leyó Contacto? ¿Quién de ustedes vio Contacto? Bueno, quienes estén más familiarizados con la obra de Sagan, con Contacto, y eso sabrán que es como que el referente oficial de un montón de personas de esta generación para estudiar ciencias o acercarse a las ciencias o acercarse a la divulgación. Vamos a hablar entonces de no la compañera de vida de Carl Sagan, sino de su compañera de trabajo. Esta es la parejita. Y la parejita también tiene su propia historia de amor que nos importa porque, aunque a la ciencia no tiene por qué importarle tanto un cóctel hormonal llamado amor entre 2 sujetos en específico, y más adelante van a hablarles de un proyecto que se llama Las Voyager y del Golden Record. No les quiero spoilerear esa conferencia tampoco, pero lo que sí quiero decir es que Andrew Yang es importante porque ella era la directora creativa del proyecto y como directora creativa podía hacer muchas cosas. El proyecto es también una recopilación hasta de etnomusicología que consistía en poner en una cápsula, o bueno, en un disco, siguiendo el mismo principio de estas cápsulas del tiempo para que las encuentre en la posteridad la misma civilización, o en este caso, tal vez, en el futuro, una civilización extraterrestre, pues era poner cosas representativas de la humanidad, de lo que significa ser humano. Le dicen a Andrew Yang que era necesario, que era importantísimo, que era imprescindible poner ciertas melodías de diferentes culturas porque eran muy representativas. Y entonces tenían poco tiempo y tenían que pelearse con asuntos de derechos de autor, entonces conseguir las obras pues estaba bien difícil. Tan difícil debió ser conseguir cierta melodía china que cuando ella la encuentra, llama por teléfono a Sagan. Toda emocionada, no le cuenta que ya la encontró y lo que él le responde: vamos a casarnos. Hasta ese momento ellos habían tenido una relación platónica, pero debió ser muy emocionante haber encontrado eso, porque esa fue la reacción. Y así es como deciden casarse. A los 2 días,
ella como directora creativa del proyecto se le ocurre que grabaran sus ondas cerebrales, pensando en este amor que sentía por Sagan, y las convierten en sonido, y se van al espacio como parte de esa tarjeta de presentación que enviamos al universo. Esa es el Golden Record. Andrew Yang fue, es escritora a la fecha, escribió en coautoría con Sagan muchas obras. También ella fue quien escribió gran parte de los capítulos de Cosmos, de todas las series, de la original, de la que acaba de pasar y de la que se va a estrenar el próximo año. Ella es quien escribe muchos de los capítulos y quien produce. Cuando le preguntan a Andrew Yang de qué cosa se siente orgullosa, no solamente de eso, sino de que ella es de las precursoras de incluir, de redescubrir la figura de ella. ¿Saben quién es? Bueno, es una actriz, ¿verdad? Interpretando a Hypatia. Eso también se le atribuye a Andrew Yang. Y imagínense el colmo de la genialidad cuando te dedicas a la divulgación de la ciencia, de que puedes producir documentales espectaculares de millones de dólares con una tecnología impresionante, documentales que les van a poner en los museos de Nueva York, en los planetarios, y tienes la posibilidad de participar en lanzamientos de aeronaves. Andrew Yang funda los Cosmos Studios con ese objetivo, ¿no?, de hacer las producciones de entretenimiento científico, pero también se pueden dar el lujo de participar en lanzamientos. Y algo de lo que ella ha participado es junto con el pionero de esto que ven aquí, que quien no sepa qué es una vela solar, con la idea de que la exploración espacial ya se haga también con el uso de las velas solares que puedan ayudar a utilizar la energía solar, no nada más otros medios que pueden acortar la vida de los astronaves. Es muy interesante la historia del Cosmos 1, que es la primera astronave en la que Cosmos Studios estuvo involucrada. De hecho, valdría la pena hacer una conferencia nada más de navegación solar. Y bueno, ya para terminar. El cuento de Navidad de Michael Faraday es una cosa bien tierna, sobre todo para quienes hayan hecho divulgación cuando niños, con los niños. Nos estamos viendo muy europeos con este evento y ahorita les platico por qué. Michael Faraday tiene una historia preciosa. Él era hijo de un herrero, va a la escuela y a la escuela le enseñan lo mínimo y pues tiene que salir de estudiar porque tiene que trabajar. De todos modos, como que él en el medio donde estaba, el conocimiento pues no estaba bien impartido. Pero cae en blandito y resulta que su primer trabajo es ser aprendiz de un encuadernador. Este encuadernador pues le va bien, está en Gran Bretaña y tiene buenos contactos, entonces le brinda a Faraday la oportunidad de leer libros científicos que, ya analizando bien cuáles eran más libros de divulgación científica que científicos, y le despiertan el interés en la ciencia y él empieza a hacer sus propios experimentos. Pero no solo empieza con eso. Un vecino daba este tipo de charlas científicas a niños por un chelín la sesión, y de regalo el hermano mayor de Michael le da dinero para que se pague sus sesiones. Entonces toma entre 12 y 13 sesiones con este señor. Esta curiosidad que tiene Michael llama la atención de los clientes, de su jefe el encuadernador, quien le está dando chance de ir a las pláticas, y entonces uno de los clientes era un científico que pertenece a la Royal Institution y que me lo cuela a las ponencias que dan ahí, pero las ponencias de veras, a las de los científicos. Él tendría en ese entonces alrededor de 15 años. Y es así, a grandes rasgos, como un niño de la nada se mete al mundo de la ciencia. ¿Qué puede hacer ese niño cuando crece? Pues involucrar a otros niños al mundo de la ciencia. Y funda en 1825 lo que hasta la fecha son las ponencias navideñas de la Royal Institution. Se dieron en la universidad
por científicos de la época durante años. Cuando se inventa la televisión empiezan a ser televisadas, ya de repente salen en tour. Aquí hay algunas litografías y fotografías. Esta es de 1856 de Faraday. Faraday la dio 19 veces. Casi siempre hablaba de lo mismo, que era la historia química de la vela. Faraday lo que dice es que tenían que hacerse en vacaciones para que los niños pudieran ir. Y tenían que hacerse atractivas para que los niños se la pasaran bien. Intentan hacerlo en todas las vacaciones del año, pero las que pegan son las navideñas. Qué chistoso, ¿no? O sea, se creó una tradición navideña bien científica. Ese es el anuncio en el periódico de cuando empiezan ya a anunciarlas al público. Tenemos varios ejemplos. Aquí les decía las litografías y fotografías de quienes han dado. Les cuento que rockstars de la ciencia han participado, que no está nada mal el asunto. Ha estado ahí, ejemplificamos con John Tyndall, Julian Huxley, que era hermano de Aldous Huxley, el escritor, que no sabíamos que se dedicaba a la ciencia y aquí nos vinimos a enterar. John Ambrose Fleming, William Henry Bragg, Desmond Morris, David Attenborough, el mismo Sagan, Richard Dawkins, entre otras personas. Así, fotografías, este es de 1900, este es Bragg en 1925. Me maravilla, honestamente, si ustedes han trabajado con niños, que los rostros siguen siendo los mismos, los de interés y la sorpresa. Los niños son iguales en donde estén. Este es de A.B. Hill en 1926. Esta es de Da Costa Andrade en 1927. Alexander Oliver Rankin en 1932. En primer lugar, en 1936 se empezó a ofrecer las ponencias en televisión, pero primero nada más como 15 minutos, y ya décadas después es cuando se empezaron a televisar completas. A la fecha, si ustedes quieren verlas de este año, las pueden buscar en internet. La primera que dio una mujer, y puede que esté yo mal en el dato, pero acá está mi listado, todas las leí, fue hasta 1994 con Susan Greenfield, que su ponencia fue dentro del cerebro. Bueno, ¿por qué entonces hablar de canon? ¿Ya me pasó el tiempo? La verdad no me fijé. ¿Quieren que ya me calle? Nada más digo rápidamente porque dije todo lo de canon. Bueno, rápidamente. ¿Por qué hablé de un montón de personas que rompieron las reglas y de repente yo quiero meter la palabra que involucra un montón de reglas? Yo misma no creo en ellas. Yo pienso que la mejor manera de hablar de divulgación de la ciencia es entender a tu interlocutor. Si le gusta el cine, háblale de cine. Si le gustan los cómics, háblale de cómics. Si es un niño, háblale de caricaturas. ¿Por qué? Porque lo entienden. El mismo Faraday lo decía cuando le preguntaron que qué edad le parecía la pertinente para hablarle a un niño de física, y él contestó que se requerirían muchos años para poder decirlo con certeza, pero que a la fecha no había encontrado un niño que no entendiera lo que le decían y no hiciera una pregunta que diera a entender que estaba entendiendo. Bueno, hablo de canon porque entender nuestra historia de nosotros como divulgadores es importante para darnos nuestra importancia en nuestro lugar y ahora sí pelear por los espacios que nos pertenecen, no por un derecho de piso, sino porque las personas que los tienen no lo hacen bien. ¿Qué pasa en el periódico cuando dan una noticia de ciencia que está mal el encabezado y está mal el contenido? Porque muchas veces, ¿qué pasa? La sacan de boletines y no tiene la persona que redacta la nota el más mínimo conocimiento científico, no sabe dónde está el paper, no puede leer rápidamente un paper para poder interpretar la información porque no puede, porque no posee los conocimientos. Esos espacios deben pertenecer a personas que estén preparadas en comunicar la ciencia. Del mismo modo que qué chido que exista Andrew Yang. ¿Por qué? ¿Por qué no es monetizable nuestro trabajo? Muchas veces cuando eres divulgador te dan las gracias, un reconocimiento y unos post-its. Bueno, conocer nuestra historia nos va a ayudar a darnos un valor, a darnos un lugar. Y bueno, eso es todo porque si no me voy a extender más. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o comentarios?